Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa con la básica alternativa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase de Aprendo en Casa con la básica alternativa. Hoy continuamos con la sesión de aprendizaje número 16, corresponde a las áreas integradas de comunicación, ciencia, tecnología y salud para el segundo grado del ciclo intermedio. Esta sesión lleva por título Reconocemos las etapas productivas de cultivo de hortalizas. Si eres un adulto mayor, puedes aprovechar esta actividad de cultivar hortalizas en familia. Te ayudará a compartir tus conocimientos sobre agricultura, tener contacto con la tierra, el sol y la satisfacción de sembrar un buen alimento para ti y toda la familia. Luego, ubícate en ese lugar cómodo donde siempre nos escuchas atentamente. No olvides tener a la mano tu cuaderno y lapicero. Y lo más importante, invita a tus familiares a escuchar contigo la sesión. Estimados estudiantes, hoy le vamos a comentar cuál es la base para cualquier tipo de emprendimiento. Los pilares son corazón, inteligencia, suerte y agallas. Muy bien, iniciemos la clase. Para tener una idea de cómo se concretiza un proyecto de emprendimiento, escuchemos el siguiente audio. Descubre un negocio millonario con hidroponía. Experiencia de una emprendedora llamada Ileana de San Jerónimo de Moravia en Costa Rica. En una propiedad de 4.000 metros cuadrados en San Jerónimo de Moravia, Ileana Murillo cosecha por semana 6.000 lechugas. Trabajo con el que además de generar 2 millones de colones por semana, recursos necesarios para ver a sus 5 hijos, se entretiene y le sirve de terapia. Ha requerido de bastante esfuerzo, dedicación. Yo creo que es como tener un hijo, al cual hay que llevarlo desde sus primeros estadios hasta que crezca. Que le digo que es una satisfacción. Aquella cosa lindísima, no solo de poder ir uno al supermercado y decir, bueno, compré una lechuga bonita, sino es mi lechuga. Es mi lechuga, es algo que yo ayudé a producir. Las más de 50.000 lechugas que tiene actualmente en diferentes etapas de crecimiento son cultivadas con la técnica de la hidroponía, como su nombre lo indica, en agua, en poco espacio y únicamente con algunos nutrientes, casi libres de químicos. Es excelente porque en hidroponía se puede producir un producto más limpio, no tenemos que usar tal cantidad de agroquímicos como sí en mucho de lo que es agricultura tradicional. Ileana es una de las más de 20 mujeres que con la ayuda técnica del Ministerio de Agricultura desarrollan proyectos hidropónicos. El programa del MAC es enfocado para mujeres, jefas de hogar con deseos de iniciarse en sus propias empresas. El objetivo es aumentar la autoestima, mejorar la alimentación, que se incorpore la familia al proceso productivo y que la mujer pueda autoemplearse y llevar un poquito de sustento económico a su casa, además de comer alimentos frescos y sanos. No, que se animen, porque no es nada del otro mundo. O sea, yo creo que cualquier cosa que uno empiece, pero que tenga ese objetivo al final, porque muchas personas tienen toda la idea, pero nunca concretan. Entonces, hay que arriesgarse. Se puede. Toda la lechuga que produce esta vecina de Moravia desde hace 4 años es para consumo nacional y espera convertirse en ejemplo
para que otras mujeres se conviertan también en empresarias. Bien, después de escuchar el audio, responde a las siguientes preguntas. ¿Con qué técnicas son cultivadas las más de 50.000 lechugas en diferentes etapas de crecimiento? Con la técnica de hidroponía, como su nombre lo indica, en agua, en poco espacio y únicamente con algunos nutrientes casi libres de químicos. ¿Es recomendable producir en hidroponía? ¿Por qué? Sí, porque en hidroponía se produce un producto más limpio sin utilizar tantos agroquímicos como en la agricultura tradicional. ¿Qué nos recomienda Ileana? Que se animen a cultivar con proyectos hidropónicos, pues no es nada del otro mundo. Cualquier cosa que uno empiece hay que arriesgar y concretar el emprendimiento que queremos realizar. Como podemos deducir, Ileana es una gran empresaria y quiere ser ejemplo para las demás mujeres y familia. Nos pide que nos animemos a iniciar nuestro propio proyecto de emprendimiento. Ahora pensemos, ¿cómo iniciar un cultivo hidropónico casero? Se requiere seguir solo 3 pasos y tener los siguientes materiales: semillas, contenedores que pueden ser botellas de plástico, charolas o macetas, sustratos que pueden ser acerrín, tezontle, fibra de coco o grava, y una solución nutritiva estandarizada para cualquier tipo de cultivo o bien crear tu propia solución. Para esto es importante tener conocimientos básicos de los micronutrientes necesarios para tu cultivo. ¿Qué podemos producir en un proyecto hidropónico? Podemos producir hortalizas como acelgas, alcachofas, cebollas, tomates, variedad de lechugas, rábanos, zanahorias, entre otros. ¿Cuáles son las etapas productivas del cultivo de hortalizas? Excelente. Hoy reconoceremos las etapas productivas del cultivo de hortalizas. Les recordamos a nuestros oyentes que la clase que se está emitiendo corresponde al segundo grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Pensemos en cuáles son las etapas productivas del cultivo de hortalizas en hidroponía. ¿Qué te parece si escribimos un cuento de las etapas productivas del cultivo de una hortaliza teniendo en cuenta los procesos en hidroponía? ¡Excelente! Para ello, tenemos que investigar un poco más sobre los procesos de cultivos hidropónicos de hortalizas. ¿Cómo lo haremos? Paso 1. Identifiquemos un problema. ¿Cuáles son los procesos hidropónicos para cultivar una hortaliza? Paso 2. Planteo mi hipótesis. La hipótesis es un conjunto de suposiciones sobre las preguntas del problema. Entonces, planteen su hipótesis dando respuesta a la pregunta establecida anteriormente, que es la siguiente. ¿Cuáles son los procesos hidropónicos para cultivar una hortaliza? Escriban en su cuaderno los nombres de 3 hortalizas que puedan cultivar en su localidad, teniendo en cuenta sus propios conocimientos. También anoten los posibles procesos de cultivo hidropónico.
Paso 3. Experimento. Consiste en el recojo de información oral de familiares o abuelos para comprobar si la hortaliza seleccionada y sus procesos de cultivo hidropónico considerado en su listado son correctos. Escuchen ahora la siguiente información. Producción hidropónica de lechugas. En el Perú, los dos sistemas de producción hidropónica de mayor uso son el sistema recirculante NFT y el sistema de raíz flotante SRF. En todos los sistemas productivos, el tiempo de producción de la lechuga bordea los 2 meses. El ciclo productivo más rápido es el sistema recirculante NFT con un promedio de 57 días. El sistema de raíz flotante, el SRF, tiene un promedio de tiempo de producción de lechugas de 59 días y pesos promedio de 250 y 200 gramos respectivamente. Comenzaremos a describir los procesos comunes que se dan en los sistemas RFT y NFT, como son el almácigo, el primer trasplante y el trasplante definitivo. El almácigo. La principal característica de estos contenedores para almácigo es que tienen orificios de drenaje y la cantidad de sustrato tiene que tener una altura mínima de 5 centímetros. Las plantas de lechuga están en las almacigueras un promedio de 12 a 15 días. El sustrato que ha demostrado ser mejor es la arena de construcción lavada por su buena aireación y practicidad, así como su facilidad de trasplante a raíz desnuda. El primer trasplante, después de los 12 a 15 días de siembra o cuando las plantas alcanzan aproximadamente los 5 centímetros de altura, se realiza el primer trasplante en el sistema a raíz flotante. Esta etapa es igual para todos los sistemas de producción hidropónica por su facilidad de manejo. El trasplante definitivo se realiza a partir del día 25 a 30, después de la siembra inicial. Aquí las plantas permanecerán 30 días hasta su cosecha, 55 a 60 días en total después de la siembra, dependiendo de a qué sistema va a ser trasplantado. Muy bien, con la información que han escuchado, revisa el listado de las 3 hortalizas que escribiste que puedes cultivar en tu comunidad y los procesos de cultivo que anotaste. Compara la información con el texto escuchado e identifica las coincidencias, así como la información que te faltó acerca de los procesos de cultivo hidropónico de hortalizas. Vamos a repasar la información para que puedas verificar. Procesos de cultivo hidropónico de lechugas, según lo escuchado. Almácigo, primer trasplante y trasplante definitivo. Almácigo. La principal característica de estos contenedores para almácigos es que tienen orificios de drenaje y la cantidad de sustrato tiene que tener una altura de 15 centímetros mínimo. Las plantas de lechuga están en las almacigueras un promedio de 12 a 15 días. El primer trasplante, después de los 12 a 15 días de siembra o cuando las plantas alcanzan aproximadamente los 5 centímetros de altura, se realiza el primer trasplante en el sistema a raíz flotante. Esta etapa es igual para todos los sistemas de producción hidropónica por su facilidad de manejo. El trasplante definitivo se realiza a partir del día 25 a 30 después de la siembra inicial. Aquí las plantas permanecerán 30 días hasta su cosecha, 55 a 60 días en total después de la siembra, dependiendo de a qué sistema va a ser trasplantado. Paso 4. Elaboro mis conclusiones. Comprende el momento de dar respuesta de acuerdo con la experimentación a la pregunta planteada que generó la hipótesis.
La conclusión de esta experiencia podría ser la siguiente. Primera conclusión, las hortalizas que podemos cultivar en la localidad son los rábanos, lechugas y cebollas. Segunda conclusión, los procesos de cultivo hidropónico para las lechugas comprenden almácigo, primer trasplante, trasplante definitivo y su cosecha es de 50 a 60 días en total después de la siembra. Excelente, ya realizamos una investigación acerca del proceso de cultivo hidropónico de las hortalizas. Ahora nos corresponde conocer este concepto importante. ¿Qué es un cuento? Un cuento es una narración corta en la que participan personajes reales o imaginarios. El lenguaje utilizado en ellos es sencillo para que pueda ser entendido por personas de todas las edades. Estructura de un cuento. 1. Introducción, inicio o planteamiento. Es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. 2. Desarrollo, nudo o medio. Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Aquí toman forma y suceden los hechos más importantes. 3. Desenlace, final o fin. Es la parte donde suele darse el clímax, que es lo más emocionante de la historia. También ocurre la solución al problema y finaliza la narración. Ahora planifiquemos. ¿Qué vamos a escribir? ¿Un cuento? ¿Para qué? Para dar a conocer los procesos de cultivo hidropónico de las hortalizas. ¿Cuál es la estructura del cuento? Introducción, desarrollo y desenlace. ¿Quién será el personaje principal? Será una hortaliza, la que ustedes elijan. ¿Quiénes serán los personajes secundarios? Pueden ser otras hortalizas, los procesos de cultivo hidropónicos, que estos van sí o sí, entre otros que consideren conveniente. ¿Qué enseñanza daré a través de este cuento? Los procesos de cultivo hidropónico de una hortaliza. ¿A quién está dirigido? A nuestra familia, vecinos y comunidad en general. ¿Cómo lo difundiremos? En nuestro hogar, por WhatsApp, mensaje de texto o llamadas telefónicas. Les recordamos a nuestros oyentes que la clase que se está transmitiendo corresponde al segundo grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Después de haber realizado la investigación al inicio de la clase acerca de los procesos hidropónicos del cultivo de una hortaliza y haber elaborado el plan de escritura, pasarán a redactar un cuento. Ahora es el momento de tener a la mano cuaderno y lapicero. ¿Ya están listos? ¿Listas? Bien, escriban su cuento considerando las pautas que escucharás a continuación. Primero, inventa una idea para tu cuento. Ponle título. Recuerda que tiene que tener relación con el tema. Segundo, ya que tienes la idea y el título, ahora responde a las siguientes interrogantes. ¿Dónde sucede la historia? ¿Qué sucede al principio?
Acá se menciona el lugar donde suceden los hechos y se narra cómo inicia la historia. ¿Cómo son los personajes? El personaje principal es una hortaliza, la que tú has elegido. Los personajes secundarios deben considerarse de acuerdo a la creatividad de cada uno, pero sí deben tener en cuenta los procesos de cultivo hidropónico, almácigo, primer trasplante y trasplante definitivo. Estos personajes van sí o sí. ¿Cómo crearás la situación que dará inicio a tu historia? ¿Qué situación, problema o un conflicto que el protagonista debe resolver se presenta? Tienes que crear esa situación, ese conflicto. ¿Qué hace el protagonista para conseguirlo? Ya esa es la solución, ya, lo más emocionante y la solución. ¿Qué sucede al final? Tercero, escribe tu cuento considerando las respuestas a las preguntas anteriores y respetando su estructura, introducción, desarrollo y desenlace. Escribe. Cuarto, lee la versión de tu cuento. Es importante que revises la ortografía y reescribas. ¿Revisaste? ¿Lo repasamos? ¿Tu cuento tiene un título? ¡Yes! ¿Has escrito tu cuento considerando su estructura de introducción, desarrollo y desenlace? ¡Excelente! En la introducción, ¿tu cuento menciona el lugar donde suceden los hechos? ¡Genial! En el desarrollo, ¿has narrado los hechos más importantes y has descrito el problema o conflicto? Muy bien. En el desenlace, ¿has redactado las partes más emocionantes, la solución al problema y el final de la historia? ¡Felicitaciones! Si estás satisfecho o satisfecha, has logrado escribir tu cuento de los procesos de cultivo hidropónico de una hortaliza. Puedes compartirlo con tu familia. Después de haber construido esta nueva información, para ampliar lo aprendido, elabora un cuento en tu cuaderno de cómo emprender un negocio con cultivos hidropónicos en familia. No olvides tener en cuenta los pasos que hemos seguido el día de hoy. Para finalizar nuestra sesión, es necesario que reflexiones oralmente con tu familia las siguientes preguntas. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué es lo que te pareció más importante? ¿Para qué te servirá el cuento de los procesos de cultivo hidropónico de una hortaliza? Muy bien, hemos terminado por hoy. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Con la Básica Alternativa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.